caminos de tiza, abriendo surcos. Bueno, y aquí la tenemos a Rosa Rothenberg, es, como les dije, editora especializada en educación. Bienvenida. Gracias. Vos sabés que uno de los intereses de los maestros y los profesores, otro de los intereses, cuando van a la Feria del Libro, son los libros de texto y los libros de formación docente. En realidad, vos tenés experiencia en ambos. Sí. Por eso estás aquí. Bueno, empecemos por los libros de texto. Hicieron una transformación muy importante en los últimos, 30 años por ahí. Sí, hicieron una enorme transformación. A mí me gusta siempre decir que un libro es una obra intelectual, pero que también es materialidad. Es decir, es industria. Claro. Digo esto porque yo te podría decir que hubo un libro llamado Girasoles en la década del 40 que se reeditó por 40 años. Claro. Cosa que ya no sucede. Cosa que ya no sucede. Ni por uno. Ni por uno. Entonces, digo esto para pensar que, claro, hubo muchos cambios. Y no siempre los cambios se explican porque haya novedades desde el punto de vista disciplinar o porque haya novedades desde el punto de vista de la didáctica de alguna de esas disciplinas. Claro, o por reformas educativas. O por reformas educativas. Muchas veces, y las más de las veces, los libros cambian y se renuevan por necesidades de la industria editorial. Claro. Con lo cual los docentes, sin querer queriendo, entran en el consumo. Sin querer queriendo, esperan al promotor y le dicen cada año, ¿qué me trajiste de nuevo? Sí. Creo que esa es una marca de época. Creo que no nos hace bien a ninguno. Hasta creo que las empresas editoriales están entrampadas en esta modalidad. Que ya no pueden salir. Así que creo que estamos en un problema que podríamos frenar esta ola consumista generalizada y que también impacta en los libros de texto. Pero al margen de esto, los libros en las últimas décadas ganaron un montón. Ganaron un montón. De hecho, muchas veces uno escucha decir los libros de texto. Los libros ya no son solo de texto. Los libros se han enriquecido con el trabajo fantástico de grandes ilustradores. Los libros de texto se han enriquecido porque empezaron a escribir personas altamente capacitadas, actualizadas. Los libros de texto tienen un circuito de producción de alta calidad y de mucho resguardo. Es decir, que como podés ver, yo tengo, si bien el libro de texto es muy controversial, yo creo que el libro de texto en la escuela tiene un valor. Bueno, incorporaron actividades interesantes, incorporaron links como para ir desde el libro a otros sitios, porque, claro, lo cuestionable era el texto único. A mí me gusta decir que el libro de texto o el libro escolar solo no, pero también sí. Claro, ¿no? Para tener algo en común. Para tener algo en común, o yo te diría, ¿por qué no? También, es decir, yo imagino el aula como un espacio donde se puedan sumar y resultar complementarios una cantidad de materiales y de medios para enseñar y aprender. Vamos a ver si los docentes opinan algo parecido de lo que dijimos. Veamos. Nos vamos a escuchar. Los libros de texto, bueno, me parece que en algunos casos desarrollan los contenidos y otros los empeoran. O sea, con los ejemplos hacen que los chicos no lleguen al conocimiento concreto. Pasaba que por ahí los libros antiguos eran como más específicos en esto, ¿no? Daban el contenido y después uno podía desarrollarlo. Y ahora vienen como muy ya todo tan armadito que al chico, en vez de invitarlo a explorar, es todo lo contrario, tiene todo servido y uno está menos incentivado. Sí, un montón. Y además que este año justo nos ha dado, bueno, nos vienen dando el gobierno de la ciudad los libros para los chicos, así que todos los chicos tienen libros en las aulas y facilita bastante y ayuda un montón. Sí, facilitan, te dan una cantidad de contenidos, de aportes que nos sirven para poder trabajar con los niños. Hay una gran variedad.
Yo creo que hay bastante desfasaje entre lo que son los libros de textos y los contenidos que están en los CBC ahora. Al menos en provincia hablo, ¿eh? Porque Capital se rige con otro sistema. Creo que tiene que partir un poco de la creatividad de todas las docentes y bueno, recrear un poco lo que es la educación, que está bastante decaída últimamente. Totalmente a favor de los libros de texto, inclusive los escolares, que a veces en algunos años de la escuela secundaria se deja de pedir por una situación económica, pero nunca el libro va a reemplazar a ninguna TIC, sino es un acompañamiento y para nosotros los docentes es un recurso y nos sirve también para guía desde las actividades y que para el chico tenga ese contacto directo con lo que es el papel. Depende del libro y depende del docente. Ahora los chicos además y los docentes también están tan metidos en internet que ya los libros, poco. Y el costo de los libros que también influye muchísimo. Los libros de texto son fundamentales porque uno en el aula puede desarrollar la experiencia oral, puede realizar diferentes actividades fuera del aula, pero el libro condensa mucho de la teoría y además ayuda a ejercitarse, a hablar y sobre todo a desarrollar prácticas de escritura y de lectura, que son fundamentales. Es un recurso, facilita, es un organizador también, me parece, para el docente, pero es cierto, depende del libro y depende del docente. Así es. Tampoco me gusta la categoría el libro de texto. Tal libro de texto y tal otro. Sí está claro una cosa, el docente es quien tiene la autoridad y la libertad de dejar entrar o no a cierto libro. Y me parece que hay que pensar que el libro de texto o el libro escolar es un libro que propone unos contenidos, que los organiza de determinado modo, que propone una cantidad de actividades para el aula, que abre o no a voces alternativas, que plantea o no actividades más o menos desafiantes. Entonces, sencillamente es el docente el que tiene que tratar de evitar la seducción del promotor, analizar, leer y elegir y fijarse si ese libro coincide con sus intereses, con su marco teórico, con el grupo escolar, con el grupo que quiere trabajar. La manija la tiene el docente. Totalmente. Y después están los libros de formación docente, que también es tu trabajo. Sí. ¿Hay temas que los docentes piden especialmente, que son los libros que tienen más salida? Ay, qué difícil. Te diría sí, hay temas de siempre. La evaluación interesa siempre. Ahora es un momento particular donde hay unos temas que importan mucho, más de lo que me parece a mí que tendrían que importar, debo reconocer. Ejemplo, una enorme preocupación por la cuestión de la neurociencia. Claro, pero son modas muchas veces, ¿no? A ver, hay determinados temas que son, yo te diría, hay temas de siempre, temas de agenda. Ejemplo, evaluación. Hay temas de violencia contexto. En la escuela. Violencia en la escuela. Ahí tenés un excelente ejemplo de un tema coyuntural que está importando, entra en la agenda editorial también. Y después están los temas de moda. Evidentemente la neurociencia es un tema de moda, a pesar de que la gente que está trabajando en la investigación neurocientífica dice que todavía tiene poco para decirle al mundo de la educación, que todavía no hay suficiente investigación tramada entre lo que es... Pero parece que ya hay que hablar de esto. Parece que ya tenemos algo para decirle. Ahora, sí, es un gran tema que, por lo menos en esta feria, se observó claramente un interés grande. Una pregunta más antes de escuchar a los docentes. Sí. Yo recuerdo que cuando se hablaba de edición como concepto, se decía que hay textos duros y textos amistosos. Quiere decir que el editor, desde la gráfica, desde el diseño, puede hacer que un texto sea más llevadero. ¿Se toma en cuenta esto en los libros de formación docente también? Yo creo que sí. Creo que un libro tiene que estar disponible para el lector.
Creo que el lector hace una tarea de interpretación de algo que en principio tiene que venir de un autor dispuesto a ser interpretado. Es decir, yo creo y a comunicar. Sí, y a comunicar. Claro. Y a comunicar. Pero también me parece que se puede ayudar al lector, ¿no? Y seguramente esto vos lo tenés en cuenta en tu trabajo, los títulos, los subtítulos, ese libro organizado. Un libro no es un original, no es un manuscrito, hay todo un trabajo posterior a la entrega del autor. Que lo convierte en un libro. Después hay algo interesante en lo que es la lectura profesional docente, y es cuál es el ámbito en el cual se construye el conocimiento que se transmite en el libro. Con esto quiero decir, una cuestión, digamos, uno de los ámbitos clave es indudablemente el de la investigación académica. Y eso genera un tipo de libro y un cierto registro y un cierto destinatario. Y después tenés otro ámbito potente, con menos antecedente, que es el ámbito de producción del aula, donde cada vez más estimulamos... Claro. ¿Cómo impacta en el aula esas lecturas de los docentes? ¿Cómo impacta y de dónde viene ese conocimiento? Claro. Bueno, y también todo esto, por ejemplo, tener que estar actualizado en tantos temas que se producen, habría que tenerlo en cuenta a la hora de valorar el trabajo de los docentes. Esto es lo que nos dicen sobre los libros de formación. Dentro de los libros de formación docente, por ahí lo que más se valora son los que atienden a las problemáticas específicas que se viven en cada escuela. Y como te decía, al trabajar en distintas escuelas son dos mundos distintos, la escuela privada del Estado. La escuela privada por ahí atiende más a lo que es bullying, a los que son problemas con los valores, la familia. Y en la escuela pública la realidad es que la atención está puesta en otro lado. Primero que el chico vaya, que el chico esté alimentado. Son problemas básicos que lamentablemente la escuela se tiene que hacer cargo muchas veces por la falta de familia o de Estado presente ahí. Así que lamentablemente son dos realidades muchas veces distintas y la literatura que puede ayudar en estas cosas es muy variada, depende mucho de la escuela, del docente. ¿Qué temas? Sí, en realidad todos son los que necesitamos. En realidad, sobre todo, bueno, matemática y lengua son los que hacemos más hincapié, pero sociales es importantísimo, naturales por el tema del cuidado de la naturaleza, realmente todos los temas son los que ayudan a los chicos. Tratamos todo lo que pueda hacer, trabajar con ciudadanía, en valores, y ver la comunidad, tratar de trabajar con la paz. Esos temas son los que se buscan. Uno de los problemas más grandes es el bullying. Creo que los valores son los primeros que rescatan. Y luego hay otros contenidos que los dejaron de lado totalmente los docentes. Por ejemplo, una simple y muy concreta es las reglas ortográficas. Por ejemplo, los chicos ya no aprenden más reglas ortográficas, que es lo principal. Con todo lo que es la tecnología, ahora saben, abrevian y cambian las letras, y eso es uno de los temas fundamentales como para que el chico termine sexto grado y empiece un primer año sin falta de ortografía. Lo de formación docente más que nada los didácticos, ¿no? Donde dan propuestas para poder llevar adelante cualquier tipo de contenido, no importa del área que sea, y que estén siempre actualizados, que incluyan TIC, que incluyan todo lo nuevo que hay desde la didáctica y desde las TIC también. Los libros de formación docente me gustan mucho aquellos que abarcan los temas de didáctica, de cómo pensar los contenidos desde ese lugar y sobre todo buscar la estrategia en forma permanente sobre cómo abordar los contenidos, sobre todo en el nivel secundario. Bueno, sobre las reglas ortográficas no les debo nada. Ustedes miren un programa que hicimos hace poquito. Y bullying, efectivamente, es uno de los temas también que atraen. Un gran tema, indudablemente. Te diría también, vos lo dijiste antes, violencia, y también hay un tema que está resultando muy interesante que tiene que ver con los cambios de orden cultural y los diversos tipos de familia, y los nuevos tipos de parejas. Las nuevas adolescencias. Las nuevas adolescencias, claro. Sí, indudablemente. O infancias. Los cambios de época están marcando interés. Bueno, es muy importante que los docentes se interesen por estos temas que hacen a actualizar, bueno, en qué mundo vivimos y cómo esto repercute también dentro de la escuela. ¿Te quedas con nosotros? Claro, gracias. Y nosotros volvemos enseguida.
tenemos muchos testimonios todavía y tenemos la entrevista a Ellen Duty. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros y es nuestra honra